Gibrana Nemer Naveda es artista plástica, hablante a través de imágenes. Se especializó en pintura al óleo, acrílico, temple y encausto. También en dibujo al carbón, grafito, scratch y lápices de colores en sus diferentes expresiones figurativas y de paisajismo. La figura humana siempre ha marcado su estilo. Aparece en todas las etapas de su camino por el arte y por ello la mantiene como su sello. Así como también en los últimos años se ha sumergido en las atmósferas y planos del paisajismo. En 1996 recibió mención honorífica en el concurso de fotografía costumbrista organizado por el Museo Felipe Santiago Gutiérrez de Toluca. En mayo de 2009 fue seleccionada junto con Deyanira África Melo y Mari Carmen Castrejón en el programa de residencia artística organizado por la Biblioteca de Svendborg, Dinamarca, para desarrollar el proyecto Juntas Aún Difuntas, que consistió en realizar pinturas, fotografías, performance, instalaciones y talleres sobre la tradición de la muerte en México. En noviembre de 2015, su obra Día de Muertos fue pieza del mes en el Museo José María Velasco de Toluca. En febrero de 2019, su obra El Séptimo Vuelo fue pieza del mes en el Museo Virreinal de Sinancantepec. En mayo del mismo año, su proyecto muralístico Toluca, Orgullo Otomí fue seleccionado por la convocatoria Artmósferas, organizado por la Secretaría de Cultura de Toluca. Esta pieza urbana está plasmada en Plutarco González a 20 metros antes de llegar a la Alameda de Toluca. En noviembre de 2020, colaboró con otros 6 colegas pintores liderados por Gabriela Salgado para diseñar y pintar el mural de gratitud de 60 metros de largo en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. Ha participado en más de 50 exposiciones colectivas en México y en el extranjero. También algunas de sus obras se han publicado en revistas como La Colmena de la UAMX y Castálida del Instituto Mexiquense de Cultura. Bueno, pues muy buenos días amigos, bienvenidos a este capítulo de Charla entre Amigos. Y pues me siento muy contento porque tenemos aquí con nosotros a una gran artista, una gran amiga que aceptó venir con nosotros y platicarnos sobre muchas cosas que ahorita ustedes se van a dar cuenta. Y ella es Gibrana Nemer Naveda. Bienvenido, Gibrana. Muchas gracias, Artil. Gracias por invitarme a tu super programa. Gracias, qué amable.
Y bueno, pues vamos a entrar inmediatamente en materia, ¿verdad? Y te preguntaría, estuve revisando tu trayectoria tanto en las cuestiones de ser artista plástico como en la fotografía, y me llamó mucho la atención el qué fue lo que te motivó, qué fue lo que te motivó a ti en lo personal para dedicarte a esta hermosa arte. ¿Qué fue lo que te impulsó a hacerlo? Yo, fíjate que muchas personas me han hecho esa pregunta y lo traigo en mi sangre. Corre la venia de pintar, de dibujar. Yo no sé si alguna vez de muy niña yo vi a alguien de mi familia hacerlo, pero yo sí recuerdo que desde muy pequeña a mí me encantaba dibujar con lo que fuera. O sea, desde los 4 años, 5 años yo pintaba en las paredes con ladrillo, con tierra, con las crayolas, los gises, o sea, todo, ¿no? Ya más grande, conocí a una hermana de mi abuela, que ella sí, una artista más o menos reconocida, la famosa tía Mercedes, y ella sí tenía su casa, parece un museo, parece una galería, y me acuerdo perfectamente de haber entrado por primera vez en su casa y haber visto pues todo aquel mundo de color y de pinceladas, ¿no? Entonces dije, ay, wow, o sea, ¿a poco alguien puede dedicarse a esto, ¿no? Así como ella, o sea, ella tal vez no lo hacía de manera como para vivir al 100% de eso, ¿no? Sí vendía sus obras, sí vendía sus piezas, pero pues ella también era por el gusto de hacerlo. Entonces, cuando yo veo todo ese mundo de color y todo lo demás, y además, pues a veces, después de haber rayado hasta las colchas de mi abuela, entonces mi mamá decide meterme a clases de pintura, y ese fue mi primer acercamiento, entre comillas, profesional, de estar al lado de un maestro que fue José Luis Rodríguez, no el Puma, es otro José Luis Rodríguez, que fue mi primer maestro de pintura, y él fue el que me empezó a guiar a través de aprender a estructurar con el dibujo y después hacer mi primera pintura. Me tardé 1 año en hacer mi primer cuadro, pero sin embargo fue un universo, literalmente un universo, y ahí yo supe que algún día en mi vida me iba a dedicar a eso. O sea, sin mirar a otras partes, yo sabía que el arte iba a estar implícito en mi vida todo el tiempo. Fíjate, eso es la vocación, qué maravilla, Gibrana. Y bueno, yo también estaba leyendo tu currículum y me llamó muchísimo la atención que has participado en eventos nacionales e internacionales, incluso estuviste en Dinamarca representando a nuestro país. ¿Qué experiencias son las que te han representado el estar en todos estos eventos con tu arte? Fíjate que de las conclusiones a las que he llegado con cada evento en el que tengo oportunidad de participar o de colaborar, es que con el arte se pueden borrar las fronteras de las fronteras de lo que quieras, las fronteras del lenguaje, las fronteras culturales. Con el arte llegas literalmente al infinito y más allá. Entonces, mi primera frontera borrada fue cuando me fui con mis amigas a Dinamarca a presentar un proyecto muy amplio acerca de la tradición de la muerte en México, y fue entre un boom y un shock, porque pues en esos países nórdicos no están acostumbrados a ver la muerte como nosotros. O sea, ya ellos, pues se muere alguien y los cementerios allá son de lo más simples. O sea, es un jardín muy bonito, muy planito, con una roquita a donde está enterrado el ser ahí, y ya nada. O sea, no saben ni cómo se llamaba, ni cómo se murió, ni cuándo nació, ni nada. Entonces, nosotros haber llegado con, además, caracterizados, porque hicimos performances, tomamos fotografías, hicimos talleres, ¿sí? Y entonces el presentar que la muerte puede verse desde el lado alegre y positivo y real, porque además pues, la muerte nos acompaña todo el tiempo, no sabemos si vamos a morir mañana. Entonces, pues sí, al principio fue así como con recelo, y después fue de, ay, ándale, wow, me gusta, ¿no? O sea, las personas que empezamos a conocer y que empezaron a rodearnos, empezaron a decir, oye, qué buena filosofía, ¿no? Y el aplicarla, o sea, el que ellos mismos empezaran a aplicarla, nos dio tanta alegría cuando regresamos de ese viaje, y ese mismo año nos empezaron a mandar fotos de los altares que ponían en sus casas, ¿no? Pues que jamás se nos hubiera ocurrido
poner un altar a nuestros familiares ya muertos, ¿no? Y ponerles flores y recordarlos con la comida que les gustaba y ponerles la música que les gustaba. O sea, todo eso, en conclusión, a mí me marcó de manera tan positiva de decir, wow, o sea, aunque no hablábamos danés, ni hablábamos, bueno, una de mis amigas sí habla alemán, pero, o sea, el hecho de romper esa barrera con el arte y con la cultura y más llevando nuestras tradiciones, híjoles, desde ahí yo dije, sí, este es el camino que hay que seguir. Qué maravilla. Y pues yo creo que tú, con lo que nos acabas de comentar, concluyes lo que muchos pensamos, que el arte rompe barreras, el arte en todas sus manifestaciones, la danza, la escultura, la pintura, desarrolla este tipo de habilidades, de sentimientos que hermanan. Y qué maravilla, ¿no? Ese intercambio cultural tan interesante. Así es, así es. Y obviamente, pues, fíjate que otra cosa con la que quisiera yo complementar la respuesta a tu pregunta es que a través del arte es que conocemos la historia de la humanidad, ¿no? O con cualquier oficio que tenga relación con el arte, se conoce nuestra historia. Y eso me parece increíble, ¿no? Que por ejemplo, yo que admiro tanto tus investigaciones, todo decir, wow, o sea, cómo a través de un códice o de un libro antiguo podemos saber cómo vivían los antiguos nativos de aquí, ¿no? O sea, o cómo saber si a través del dibujito que a alguien se le ocurrió hacer en una piedra con pigmento natural, podemos saber que hace 1000 años ya había tortugas marinas aquí, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y precisamente ahí es donde está la unión también entre la ciencia y el arte, ¿verdad? Esto que tú nos describes tú me imagino, y así lo veo, que para poder llevar a cabo un mural, un cuadro, cualquier expresión plástica de las que tú manejas, te documentas, revisas y tú lo representas de una manera diferente a como lo haríamos, por ejemplo, los historiadores. Nosotros presentamos la evidencia a través con un sustento teórico, lo más próximo a la verdad, a la referencia primaria que se tuvo. Sin embargo, tú lo manejas a nivel de la creatividad. Presentas estos mismos descubrimientos, pero de una manera creativa, que por lo menos yo, al admirar tus obras, ahora que estuve revisándolas, viendo todo el catálogo que tienes, en el momento en que yo veo algo, es como un impacto que recibe mi mente y con ese vistazo, inmediatamente siento yo lo que tú quisiste transmitir. No tengo que irme a leer un libro de 200, 300 páginas, sino en ese momento lo percibo. Y bueno, es algo también personal, también ese descubrimiento. Y algo que me llamó mucho la atención, Gibrana, es que tú como que enfocas mucho tu trabajo hacia el cuerpo humano. Como que veo que es algo que te has dedicado a profundizar en ello. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Fíjate que para mí la figura humana es la base de cualquier artista plástico, porque el cuerpo humano es arquitectónicamente y anatómicamente, somos perfectos, ¿no? O sea, seamos chaparritos, altos, bonitos, todo nuestro cuerpo está armado en sus proporciones, somos como una maquinaria perfecta. Entonces, dentro de la academia, o sea, dentro de los estudios antiguos de las artes plásticas, el estudio de la anatomía de la figura humana es primordial, es básico. Entonces, cuando yo tuve mi primer acercamiento, que fue a los 18 años, cuando entro a la Facultad de Arquitectura y Diseño, cuando tomo mis primeras lecciones de dibujo de figura humana, pues para empezar, o sea, era quitarse ese mito y ese tabú social que nos han metido en la cabeza, que ver un cuerpo desnudo es, ay, no, bueno, es un pecado, y ay, no sé qué. O sea, no, es más bien verlo desde el lado hermoso, ¿no? Desde el lado, o sea, viéndolo objetivamente, ¿no? Ver cómo estamos construidos, cuántos huesos tenemos, cuáles son nuestros músculos, de qué tamaño es nuestra cabeza, todas esas cosas. Y ahí también fue abrir la ventana a otro universo. Y entonces dije, pues yo quiero ahora dominar la figura humana, ¿no? Entonces estuve muchos años, aparte de los 2 semestres que tuve de dibujo en la facultad,
aparte yo me metí a clases de dibujo de figura humana, estuve con un gran maestro que se llama Quintín Valdés, a quien le mando también por ahí un saludo muy grande. Con él estuve también muchos años en clases para aprender a dibujar de manera expresiva, de manera académica, de manera literal, con poses cortas, poses largas, diferentes técnicas, todo. Pero a mí eso me fue formando, literalmente fue mi base, es la base principal en donde se asienta toda mi pintura, aunque yo después haga paisajes o haga cosas abstractas o haga flores o algo así, pero siempre el hecho de haber estudiado la construcción de la figura humana, desde allí parte todo, ¿eh? Entonces, es algo que yo respeto mucho, me gusta mucho compartirlo con a quien pues le interese o le guste, porque se nota cuando un artista, cuando un escultor o algo así tiene dominio sobre la figura humana, se nota literalmente en su trabajo. Y aquel que lo haga por muy respetable, pero aquel que pinte por gusto o por hobby, pues también se nota. Y yo sí soy muy perfeccionista en ese caso. A mí sí me gusta estar en constante ejercitamiento sobre las técnicas, sobre todo dibujísticas. Ya después en la cuestión pictórica es otro rollo, porque conviven la cromática, ¿no? La perspectiva tonal, el manejo de los colores. Para pintar piel humana, no es nada más, agarro el color beige para las luces, para los medios tonos un cafecillo, para las sombras un negro. No, eso es un tema, también es otro universo por allá. Pero sí, la figura humana es la base de todo mi trabajo pictórico y igual correrá por mí hasta que yo me muera. Así debe de ser, ¿no? Esa vocación, esa palabra que me encanta, porque todos los invitados que hemos tenido creo que coinciden en ese aspecto y yo aquí lo veo, ¿no? Que no es simplemente el tener un medio de subsistencia, el decir, bueno, a mi vida la voy a enfocar en esto y de esta manera es como yo voy a poder hacerme de recursos para vivir, ¿no? Yo veo que tú, también en tu caso, es una vocación, es una unión que yo veo incluso con tu espíritu y la pintura. A mí me sorprende, por ejemplo, ahorita que mencionas ese estudio tan fino que realizas del cuerpo humano y que lo reflejas en tus cuadros, que es un realismo. Es maravilloso. Por ejemplo, me tocó ver varios de los cuadros, ¿no? Pero unas que llamó mucho la atención de unas niñas que con ese detalle que lo estuviste elaborando, esos claroscuros de la luz que llegaba, la tez de ellas, es increíble cómo a través del arte podemos prácticamente fotografiar la realidad, pero es, yo creo que mucho más. La parte del sentimiento que se percibe ahí hace que yo creo que la diferencia entre una fotografía y una pintura, en cualquiera de sus expresiones, porque la fotografía, pues sí, bien tiene un componente mecánico, pero la pintura es completamente la creatividad del que la hace. No sé tú que manejas las dos, tanto fotografía como pintura, ¿qué me puedes decir sobre esto? Es la interpretación, o sea, yo sí me considero artista, pero también soy una intérprete, porque yo a través de mi mirada represento lo que veo y lo que siento. Entonces, en el caso de los retratos, para mí es una gran responsabilidad, porque no es nada más reproducir una fotografía y copiarla tal cual. O sea, yo también, a mí me gusta como ver a través, ¿no? A través de la mirada, ¿qué me están diciendo esas niñas, por ejemplo, ¿no? Que me mencionas, ¿qué me están diciendo esas niñas? ¿Por qué están sonriendo? Pues porque hicieron su primera comunión. Pero ¿a quién estarían mirando cuando les tomaron esa foto, no? ¿O qué estarían pensando? Entonces, el hecho de yo poder reinterpretar esa imagen, pues es un lujo y es una responsabilidad, porque pues obvio no cuando me encargan un retrato, pues no voy a hacer yo, voy a hacer algo cubista, ¿no? Y ya les voy a cambiar la ropa de color, o sea, no, pero sí me gusta reinterpretar eso. Entonces, pues me encanta, y el hecho de poder manejar, como tú dices,
el color de la piel, el recoveco de la oreja, ¿no? O sea, las orejas que son tan bonitas, ¿no? El brillo del puntito de la nariz, o sea, todos esos pequeños detalles mínimos van a hacer que el dibujo o la pintura se enriquezca visualmente y entonces le dé pues por ahí otro boom de, pues, no, o sea, porque igual con la fotografía interpretas, nada más que yo siempre he dicho que la fotografía es la matemática de la luz y los fotógrafos son, o sea, para mí son unos genios, ¿no? O sea, yo tomo fotografías, pero ahí sí yo para que veas si soy bien amateur, o sea, yo la cámara pues más o menos la domino, pero para mí también es un lujo ver a mis amigos fotógrafos que, o sea, hacen unas tomas de pájaros en vuelo, ¿no? Colibríes en vuelo, y eso de estarse esperando 2 horas a que salga el ganso, ¿no? Así como Graciela el otro día que puso que 1 hora esperando a que saliera el ganso en el estero. O sea, todo eso es reinterpretar una imagen que tal vez a simple vista sea simple. Sí, y bueno, pues me sorprende tu modestia, porque yo sé que tú recibiste una mención honorífica en una fotografía, en una concurso de fotografía, y bueno, pues eso va yo creo que muy íntimamente relacionado con la personalidad de los artistas, ¿no? De los creadores, la modestia. Y, no es que hubiera yo olvidado esa mención, pero fue también igual en la facultad, estaba yo estudiando fotografía, a mí me tocó estudiar todavía no existían las cámaras digitales, obviamente, todavía era la fotografía análoga y en blanco y negro, y fue un concurso costumbrista, y la foto es así, la tengo así, la imagen aquí en mi cabeza, era de, no sé si aquí en Baja California Sur se use, pero allá en el centro del país, de donde yo vengo, en Toluca, afuera de las iglesias, siempre hay señoras que hacen unas gorditas de maíz, unas tortitas así chiquitas que venden después, sí venden una cantidad, no sé, creo que son 15 galletitas de esas, las envuelven en papel de china de colores y así las venden en su puesto, ¿no? Pero en el momento las están haciendo allí. Y esa fue la foto que yo tomé, pero fue obviamente pues, igual usando la matemática de la luz, con una cámara que era de mi abuelo, que por cierto todavía tengo ahí en esa caja que estoy señalando, ahí está guardada la cámara, una cámara del año del caldo, y entonces pues fue ahí menearle, porque no eran lentes como que se enfocan ahora, ¿no? O sea, había que pues, casi, pues no al dedazo, ¿no? Pero pues les coges el diafragma y con tu película, ¿no? Le montas ahí tu magazine y etcétera. Y entonces, pues no fue un garbanzo de libra, o sea, sí fue muy estudiada para esa toma en específico, y pues cuando me avisan, hablan a la facultad de que mi foto había salido seleccionada, pues de wow, o sea, yo de veras están hablando de mí, ay, qué padre, ¿no? Y la foto obviamente, no, ni el negativo, pues ya forman parte del acervo del Museo Felipe Santiago Gutiérrez allá en Toluca, pero sí, pues ahí tengo ahí esa palomita. Claro, y así es como se va forjando el artista y es lo bonito, ¿no? Cuando las personas, sin que uno lo busque, sino las personas al admirar, ¿verdad? O en este caso las instituciones al admirar las creaciones de ustedes, inmediatamente dicen, esto tiene un valor y debemos de manejarlo, por ejemplo, como la pieza del mes, varias de tus pinturas han sido piezas del mes y bueno, ahí entraría lo que muchas veces a mí me ha llamado mucho la atención y yo creo que a nuestro público también. ¿Qué sienten ustedes cuando participan en exposiciones colectivas? ¿Cuál ha sido tu experiencia en las exposiciones colectivas que has hecho, tanto de fotografía como de tus expresiones artísticas, de pinturas, etcétera? Me encanta esta palabra, es muy enriquecedor ver todas las tendencias, ¿no? Todos los estilos. La última exposición en la que estuve allá en Toluca hace un año, justamente, nos reunimos una buena cantidad de artistas locales en un recinto muy bonito, que era un edificio dedicado a la fabricación de cerveza, el Museo de la Cerveza. Ahora ya tiene otro nombre, es el Centro Cultural Toluca, pero allí nos reunimos una buena cantidad de pintores justamente para mostrar parte de nuestras mejores piezas. Y ahorita se me vino a la mente eso porque fue pues otra explosión de colores y de estilos,
y además de un respeto por nuestro oficio y nuestra profesión. Yo no la llamaría tanto un oficio, sino pues es una profesión, porque además de la vocación, pues uno se dedica a estudiar años para poder pintar, ¿no? Sí. Pero es un orgullo y un honor estar al lado de gente que también, igual que yo, siente esa pasión por su trabajo, ¿no? Y entonces ver que no nada más es simple y sencillamente colgar una pintura en una mampara, ¿no? Sino ver qué es lo que me dice, ¿no? Qué es lo que el mensaje que me transmite el cuadro de mi amigo Edgar, o de mi amigo Hugo, o incluso de mi maestro Quintín, que también estuvo allí, o de Toño, o de Ana, o sea, de todos los que estuvimos ahí, o sea, qué es lo que me dicen. Y entonces es, como entrar a ver ni siquiera una película en el cine, ¿no? O sea, yo creo que es como ver un documental de 5 o 6 horas, el ver las historias, el ver, o sea, porque es visual la comunicación, pero el ver su historia. Entonces, en cada exposición colectiva me pasa eso, conocer la historia de ese cuadro, de ese pintor. Incluso cuando yo llegué aquí a Baja California Sur, el conocer a mis nuevos amigos pintores, y también igual, o sea, ver que aquí es otro rollo, o sea, aquí el manejo del color es exponencial, o sea, ver que aquí todos los colores son brillantes, ¿no? O sea, aquí no le tienen miedo al amarillo, al rojo, al verde, ¿no? Aquí todo es, o sea, parece como si vaciaran el bote de pintura, ¿no? Entonces, y ver que los formatos también, o sea, no importa si es chiquito, si es grande, pero ver esa explosión de colores, no, bueno, o sea, es un aprendizaje. Me encanta estar aprendiendo y observando cómo trabajan los colegas. Así es. Fíjate que precisamente hace poco estaba entrevistando a Carlos César Díaz Castro, y otro colega tuyo, otro profesional también de la pintura, y precisamente coincidía en ese punto que tú acabas de decir. Él en una exposición que hace 2 años participó en Francia, en París. Es lo que le comentaban los espectadores de aquella región, les decían, es que el brillo que ustedes manejan, esos colores, son para nosotros que nos transporten el solecito que tienen ustedes allá, porque el color que usan allá o las tonalidades no son tan vívidas como las que manejan en el caso de la obra de Carlos César. Entonces ellos al ver toda esa luz que transmitían decían, no, es que esa viveza en los colores a nosotros es como si nos trajeran el sol para acá. Entonces, ¿sí? A mí me pasó algo similar, si me permites complementar. Claro. Cuando yo llegué aquí, fue lo primero que noté. O sea, visualmente aquí todo es más brillante. E incluso hasta, por ejemplo, ahora sí que el ejemplo va a sonar un poco trivial, pero cuando empecé a tender la ropa del tendedero, yo notaba hasta mis ojitos así de... O sea, es que el blanco es como más brillante, ¿no? Pero en general aquí, como no hay contaminación y el cielo es, bueno, inmenso, y no tenemos rascacielos y todas estas cosas que nos impiden ver el horizonte hacia arriba, entonces aquí todo es más brillante. Efectivamente, aquí por eso yo creo que los colores son así. Así es, sí. Yo me imagino lo mismo, ¿no? Y pues imagino que también no solamente en ese cambio de venir desde Toluca hasta Baja California Sur, San José del Cabo, un lugar que se encuentra al nivel del mar, fue pues obviamente no un cambio también de atmósfera en muchos sentidos. Pero fíjate, quiero ahorita también retomar algo que acabas de mencionar, el trabajo en los murales. La verdad, a mí me sorprende. Yo soy un fan, un admirador de los trabajos de Siqueiros, de Rivera, y la verdad a mí, cuando aprecio un mural, me impone mucho respeto por la magnitud, el tamaño tan grande que tienen estas expresiones, y la verdad, no me quiero ni imaginar cómo es que un artista plástico, un pintor, los puede llegar en su mente a estructurar, dado pues el tamaño que tienen, y aún así el poder manejar la pintura, la forma y darnos un mensaje. Tú has participado también en murales, incluso en el Orgullo Otomí,
allá en Toluca también, participaste en un mural que fue premiado también allá, y me gustaría que nos comentaras a todo nuestro público, ¿cuál es tu experiencia elaborando murales? Pues fíjate que él llegó pues por casualidad o por coincidencia. De repente estaba yo buscando qué hacer. Yo me dedico a trabajar por mi cuenta desde hace 2 años, pero en esa búsqueda de ahora qué más voy a hacer para generar económicamente dinero, la sobrina de una amiga mía muy querida estaba buscando quién le hiciera unos murales en una institución educativa, y ese fue mi primer acercamiento. Entonces fue muy interesante empezar a instruirme y a educarme justamente en cómo construir un mural. O sea, no es lo mismo la construcción o la composición que haces para una pintura hasta de gran formato, que puede ser de 240 por 120, que hacer un mural, ¿no?, que mide 20 metros cuadrados. Entonces, mi gran amigo Edgar, a quien también le mando un gran saludo allá en Toluca, él es un ávido lector y además practicante del muralismo. Entonces él, gracias a su bibliografía que empezó a prestarme, empecé a aprender el manejo de la perspectiva, también el manejo de, no nada más de la perspectiva visual, sino también el manejo de los colores, la temática que rige un mural, porque en los murales, bueno, si tú has leído y has visto, el mural es la sintetización o abstracción de una historia completa, ¿no? Por ejemplo, los murales de Siqueiros te cuentan la historia de México, en los murales de Diego Rivera también. Entonces no es tan fácil sintetizar todo eso en una sola imagen. Entonces hay que saber qué elementos hacer, qué me va a decir, qué le voy a decir a mi público cuando vea ese mural. Entonces, en el caso del mural de la danza de la ofrenda otomí, que hice ahí en Toluca, tal vez a la gente diga, bueno, pues se ve que también hay mucho diseño gráfico en mi mural, ¿no? O sea, no tiene tanta perspectiva y todo, pero yo quise sintetizar la danza de la ofrenda, si me permites contarte, para que claro. sepa. Allá en el Estado de México, en el centro del país, una de las etnias más grandes es la otomí, abarca varios estados de la República, y dentro de sus tradiciones más importantes está la danza de la ofrenda, que bailan las mujeres justo antes de que empiece la temporada de las lluvias, para que cuando siembren o cuando planeen hacer sus siembras, sus milpas, la danza es un ofrecimiento que justamente hacen a los dioses para que la siembra sea fructífera. Entonces las mujeres se visten con el traje típico otomí, que es una blusa de algodón bordada, con unos bordados muy, muy intrincados, con unas faldas largas muy coloridas. En la parte de arriba del sombrero ponen flores de colores, y después en el ala del sombrero le cuelgan listones de colores hasta el piso. Y entonces con eso bailan y representan la cosecha fructífera de esas siembras. Entonces, lo que yo hice fue eso, sintetizar en una imagen, que en este caso es el perfil de una mujer otomí usando ese sombrero, y de ese sombrero salen los listones de colores, y de los listones nacen las flores, que son los típicos bordados otomíes, las flores de colores que son, representan a las dalias, y también a los crisantemos y a otras flores que se dan por allá en el centro del país. De los listones nacen esas flores, y ese fue básicamente el mural que yo pinté. Y entonces de allí, pues directa o indirectamente, empezó a salirme trabajo para hacer los otros murales, ¿no? Que también, pues mucha gente pensará, bueno, pues el mural lo hiciste para decorar una cafetería. Sí, pero la cafetería, dependiendo de la imagen que yo pinté, era el grupo de alumnos que iba a entrar a esa cafetería, ¿no? Entonces, en el kinder pinté junto con mi amigo Edgar, que en ese entonces fuimos grandes socios, amigos, compañeros y colegas. Hicimos una mesa de dulces, ¿no? Con pasteles y donitas, y una fuente con fresas y cosas así, pues porque a los niños de esa edad les encanta ver eso, ¿no? Sí, o sea, claro. Colores, pasteles, así, padre, ¿no? En el caso de la cafetería de los de secundaria,
pintamos la fachada de una cafetería francesa con un carro de helados parisino, pintamos una panorámica de París. Después en la escuela de la preparatoria hicimos una especie de representación de cartel de Toulouse-Lautrec. No sé si conozcas a Toulouse-Lautrec. Bueno. Pintamos allí una escena parisina de una calle con cafeterías y galerías y todo así, con ese tipo de trazo. Y después me falta la primaria. También hicimos como un cartelismo allí del interior de una cafetería parisina. Entonces estuvo bien padre que de la mano, o sea, uno me llevaba al otro y de ese nacía el otro. Y entonces pues a la par, pues ya sabes, aprendiendo, ¿no? O sea, todo ese no ensayo y error, pero pues ibas aprendiendo de que pues en un mural no puedes pintar con un pincelito chiquito, o sea, en el mural crece la herramienta también, entonces usas brochas, usas extensores. No vas a trazar así pegado, ¿no? Así a la pared, porque tú te echas la muñeca, ¿no? Entonces tienes que usar una extensión y le pegas un carboncillo, con eso trazas. Entonces está padre, así todo lo que va aprendiendo uno en el camino. Claro, y precisamente ahí está la diferencia que tú nos hacías entre un oficio y una profesión. Realmente lo que tú nos estás ahorita diciendo, y la verdad yo estoy sorprendidísimo porque sí había conocido algo a través de las películas que se hicieron, pues cuando los grandes muralistas que ahorita mencionaste, pues estaban haciendo sus trabajos. Decía, mira qué interesante cómo hay la diferencia entre hacerlo en una pintura, aunque sea de gran tamaño, pero en un caballete, allá hacerlo en una pared enorme o incluso en todo paramento de un edificio. Pero ahorita, como tú me lo estás describiendo, me quedo sorprendido de el arte que va implícito y toda la serie de instrumentos que utilizan para llevarlo a cabo. Y bueno, ahí entraría esto que te quisiera preguntar, y creo que es muy de interés para todos los que en nuestro caso somos padres de jóvenes, tanto hombres como señoritas, que desean iniciarse en el mundo de la pintura. ¿Tú qué les recomendarías? Pues si bien no comprometerte a decir qué consejos, pero sí qué recomendaciones le darías a quienes desean seguir los pasos de como tú, de una pintora? Coméntanos. Estudiar. Es muy importante estudiar y practicar. En la profesión de un artista plástico, el practicar es básico. Es como el pianista, como el músico. Los músicos diario tienen que ensayar sus escalas, ¿no? Yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, que es pianista, entonces cuando toca algún recital o cuando tocaba algún recital, entonces ella diario, meses antes, era practicar sus escalas y todo. ¿Por qué? Porque de esa manera no nada más te vas haciendo de un bagaje interpretativo, sino que también vas trabajando tus músculos. Es lo mismo con la práctica del dibujo y de la pintura. O sea, dibujar, o sea, yo como pintora me siento con la obligación, aunque se oiga muy fea la palabra, pero me siento con la obligación de practicar mi dibujo constantemente, ¿no? Yo si dejo de dibujar, se me nota después cuando quiero trazar algo para después pintarlo, se me nota porque me siento rígida. Entonces, mi mano no nada más es la que yo utilizo para pintar o para dibujar, es todo mi brazo, mis ojos, mi cerebro, lo que siento, lo que quiero expresar. Entonces, eso se logra estudiando. O sea, me pongo a leer, tengo aquí mis manuales de técnicas y materiales para la pintura. Entonces, no es que tenga yo una memoria privilegiada, pero siempre es bueno de, ahora voy a utilizar encáustica, ¿no? Entonces, pues me echo una leída, ¿no? Una para repasar, pues la encáustica la puedo diluir con esto, mis pigmentos son estos de acá. Entonces, pues todo eso es ir refrescando el conocimiento y estarse actualizando constantemente, ver las nuevas tendencias, ir a museos, rodearse de pintores, conocer a un pintor profesional, cuál es su rutina de todos los días, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación, estudiar y practicar.
el estudio es lo único que nos vamos a llevar cuando nos vayamos a morir. O sea, todo lo demás, todo esto que se ve aquí atrás, yo no me lo voy a llevar cuando me muera. Entonces, pero lo que sí es esto de aquí. Aquí es donde está guardado todo. Entonces es estudiar, observar. Por ejemplo, hay una película que se llama La joven del arete de perla. Tú sí me cachaste. Entonces, sí. Ahí, por ejemplo, hay una escena que me encanta en donde Vermeer le pregunta a la chica de qué color son las nubes y ella al principio dice, son blancas. Y hasta el cuate así se decepciona, ¿no? Y al segundo siguiente ella dice, no, tiene amarillo, tiene gris, tiene verde, tiene azul. Entonces, estudiar, practicar y observar. Observar todo el tiempo. Nuestra naturaleza nos da todo. Si yo veo una hoja, la hoja de un árbol no es una hoja simple. La hoja está construida geométricamente. ¿De cuántas figuras? Bueno, pues ahí depende, ¿no? Pero ¿cuántos colores tiene esa hoja? ¿De qué tamaño es? Si tiene brillo, si está seca, si está fresca. Todo eso es observar. Esas son mis recomendaciones. Wow, no, pues muy didácticas, incluso yo veo que ya tú como que te perfilas también para ser una maestra también, ¿eh? Una educadora para a tus alumnos que pudieras tener un momento dado también para que repliquen ese arte tan maravilloso. Fíjate que al escucharte yo me trasladé así como cuando hacen un análisis de la obra de Da Vinci. Les decían, bueno, él como los bocetos tan maravillosos que nos han llegado en nuestra época donde él para poder dibujar el cuerpo humano se iba incluso a disecciones y se ve donde analiza los músculos, tendones, huesos y eso le daba una idea a él para la postura que asumían las figuras que él pintaba. Entonces yo veo que el ser un excelente artista plástico, gráfico, no es solamente agarrar unos colores o una paleta con diferentes pinturas y una pincel y vámonos a empezar ahí, sino que requiere un entrenamiento que va desde el arte hasta uno mismo, ¿no? Las habilidades. Exacto. Entonces, influyen y conviven tantas otras cosas, hasta incluso las herramientas, ¿no? O sea, yo tal vez sea mi obsesión, pero yo no puedo tener mis pinceles sucios. O sea, no puedo, me da ansiedad. Entonces yo tengo un ritual dependiendo de las herramientas que uso, yo tengo un ritual de antes y después de que las uso, ¿no? O sea, en el antes yo me cercioro, por ejemplo, en el caso de mis pinceles, que estén limpios, que las cerdas no estén todas engomadas, no hay llenas de aguarrás o de pintura vieja. O sea, no puedo, no las tengo yo mi estuche de pinceles, los tengo ahí por tipo de cerda, los tengo así agrupados. Entonces si sé que voy a trabajar en un formato grande, pues ya tengo mis pinceles anchos, ¿no? Si los es para hacer detalle, tengo mis pinceles delgados. Después de que trabajo, yo limpio todo. O sea, yo no uso paleta de madera de estas que se ponen acá, el pintor. No, yo no puedo usar eso porque no puedo con que acabe todo lleno ahí de cosas llenas de pintura. No puedo. Yo uso una paleta de vidrio. Es una paleta de un cuadro de vidrio templado. Entonces termino yo de usar mi paleta y entonces tomo un cachito de aguarrás y limpio mi área. Todos mis pinceles los vuelvo a limpiar, los lavo con jabón, no con aguarrás, porque si no las cerdas se hacen horribles, se fastidian los pinceles. Entonces con mi jabón de Roma, entonces ya hice un comercial allí, pero bueno, ya yo lavo mis pinceles, limpio mi caballete y ya, porque yo sé que la próxima vez que vuelva a utilizar mis cosas van a estar así. Igual si voy a hacer un retrato con lápices de colores, entonces a mis lápices les saco punta con el exacto. ¿Por qué? Porque no voy a estar trabajando y a la mitad de mi trabajo necesito el color azul y el azul no tiene punta, ¿no? Entonces así de, porque también igual sacar punta no es de, pues ya le hago con el exacto, ya. No, también tiene su chiste, ¿no? Entonces todo eso es una conjunción de rutinas y de hábitos que a mí me gusta respetar y gracias a eso es que mi trabajo lo puedo considerar ágil, ¿no? O sea, yo tampoco no soy de las que se tardan en hacer un dibujo o una pintura meses, ¿no?
O sea, yo sí soy de rápido, pero rápido porque yo ya acá primero pensé qué imagen, cómo lo voy a hacer, qué cromática voy a utilizar, o si voy a hacer un retrato, entonces qué papel voy a usar, cuáles son los colores que voy a usar, cuánto tiempo me voy a tardar, el envío, o sea, todo eso yo ya lo pensé desde antes. Entonces cuando me voy a centrar a trabajar, solamente me voy a sentar a trabajar, no me voy a distraer en otra cosa. Entonces, así me concentro y me enfoco en lo que tengo que hacer. Qué maravilla, toda una cátedra en cómo uno debe, desde, sí, y es que lo que acabas de mencionar, yo creo que es generalizable para todas las artes y para todas las ciencias también. Imagínate que en el caso que de un servidor, ¿no? Y otras personas más que nos dedicamos a la cuestión de la investigación histórica, que tuviéramos los libros regados, sin clasificar y que amontonados, ¿no? Cuando vayamos nosotros a querer elaborar algo, la dificultad que tendríamos para buscarlo, simplemente la información. Entonces hay que tenerla ordenada, clasificada, en buen estado. Yo creo que esos tips que nos das son maravillosos y creo que te han permitido, incluso yo veo que esos son rasgos hasta de tu personalidad, ¿verdad? De ser así organizada, sistemática, porque en lo que me estás diciendo, yo inmediatamente vino a mi mente el analizar las diferentes obras que tú has realizado, de ver esa meticulosidad, esa organización, ¿verdad? Yo creo que en el caso, yo creo que de todos los artistas, ¿no? Es indisoluble su forma de ser con la expresión que hacen en sus cuadros. Van unidas. Exactamente. Y fíjate que eso a mí no me impide experimentar, al contrario, ¿no? Cuando te digo que empecé a meterme en lo de los murales y después una amiga, por ejemplo, mi primer experimento así radical fue cuando una amiga mía muy querida también, Pili, a quien también le mando un saludo ahí en Toluca, ella tiene una cafetería con su esposo, hay una cafetería muy, muy famosa y muy bonita y muy sabrosa. Ella me pide, oye, es que fíjate que yo quiero que me pintes a mis papás en el cubo de las escaleras. Y yo, ¿what? O sea, hacer un retrato de 2 metros, de 2,80 de alto en ese muro, y Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer, no? ¿Cómo lo traduzco? O sea, nunca he hecho un retrato así de enorme. Entonces, Cristian, bájale volumen. Un experimentar padrísimo de saber que puedo hacerme valer de la cuadrícula, ¿no? Ahí utilicé la cuadrícula para poder trasladar de una fotito de este tamaño, hacerla más grande de un tamaño natural, ¿no? Entonces, valerme de la cuadrícula, valerme de las herramientas que crecieron, ahora treparme a una escalera, usar zapatos de seguridad, o sea, todo eso de una manera sí pensada, pero organizada, y mira, el trabajo fluyó, pero de volada. Entonces, ahí viene la siguiente cuestión, ¿no? O sea, no es lo que yo me tarde o lo que la gente vea que yo me tardo en hacer una pieza, sino todo lo que yo tuve que pensar antes de poderla hacer. Entonces, tal vez te digo que mis hábitos tienden a ser un poco obsesivos, pero más bien mi obsesión es que si yo mentalmente y físicamente no tengo mis herramientas y mi trabajo organizado, definitivamente no fluyo y me cuesta mucho trabajo. Entonces, sí me gusta sentarme a pensar, sentarme a bocetar, hacer mi cronología de actividades, y ya una vez que tengo todo eso, entonces ahora sí viene la acción y agárrense porque tal vez en una semana ya termine todo, ¿no? Por poner un ejemplo. Qué maravilla. Y bueno, ya para ir concluyendo esta interesantísima y muy entretenida entrevista que tengo contigo, me gustaría que nos comentaras esta pregunta que yo creo que no es sencilla de responder, pero bueno, aún así quiero hacerte ese reto. ¿Cuál sería tu legado? ¿Qué es lo que te gustaría a ti dejar con tu arte, con todo lo que tú estás elaborando? Y obviamente tienes una carrera apenas que te va a durar para muchísimo tiempo, pero ¿qué es lo que te gustaría a ti llegar a Baja California Sur y a México y al mundo en general con tu obra? Con mi obra, pues es difícil porque hay tantas etapas, ¿no? Tantas etapas productivas en mí, pero lo que sí tal vez sea más subjetivo es que cualquier persona pueda dedicarse
a lo que a lo que la hace feliz. Eso es, yo creo que sería lo más importante. O sea, tal vez no todos mis cuadros o no todos mis dibujos transmitan eso, ¿no? No lo sé. Pero subjetivamente lo que yo sí quiero dejar claro es que la gente puede dedicarse exactamente a lo que la hace feliz. ¿Por qué? Porque se nota después. No importa el tiempo que te lleve llegar a tu meta o cumplir tu sueño, ¿no? Pero todo ese camino recorrido te hace ser una mejor persona. O sea, lo digo yo sin ser presumida o sonar soberbia o algo así. A mí me llevó muchos años, llegar a donde estoy ahora, ¿no? Pero todo el camino que yo ya he recorrido, cada paso que yo he dado, me ha hecho ser la persona que soy ahora. Me siento completa, me siento feliz, me siento tranquila, me siento en paz y hago exactamente lo que me hace feliz. Entonces eso, híjoles, en esta sociedad en donde, vivimos a 1000 por hora y donde la tecnología nos absorbe así, es como ahí sí es una implosión, más bien es al revés, ¿no? Pero nos tienen metidos como en una cápsula, cada movimiento que hacemos lo sabe medio mundo en un segundo. Entonces, a esa misma velocidad yo quisiera que al menos mi legado sea ese, que la gente se pueda dedicar a lo que la hace feliz. No importa lo que sea, así sea vendiendo hamburguesas en un puesto, si eso le hace feliz a esa persona, ¿qué más se puede pedir? Si yo quiero, por ejemplo, que mi esposo y yo decidimos venirnos a vivir aquí, es de las mejores decisiones que hemos tomado en la vida, ¿no? ¿Pero por qué? Porque eso nos hizo ser felices. No nos importa, yo no lo veo como un sacrificio haber dejado todo allá, dejamos casa, dejamos ni siquiera lujos, ¿no? Pero dejamos ropa, dejamos a nuestros amigos, dejamos a nuestra familia. Entonces, todos esos cambios nos hace ser ahora lo que somos ahora, o sea, personas felices y personas tranquilas, y hacemos lo que nos gusta, y eso lo podemos transmitir, lo podemos compartir. Entonces, no se le puede pedir nada más a la vida. Efectivamente, qué maravilla. Yo creo que este colofón que tenemos en nuestra charla entre amigos me llena de mucho contento, porque creo que es significativo eso que nos estás dando a todos los que estamos escuchando, ¿no? El ser felices. En ocasiones pudiera haber una persona dedicada ya sea a las ciencias o a las artes que puede decir, no, pues perfeccionar el trabajo, enfocarse a lo que uno hace, etcétera. Pero creo que lo que tú acabas de decirnos nos habla de una meta superior, que es la felicidad. Yo creo que a eso venimos aquí. Y bueno, pues vamos a seguir siendo felices viendo tu obra, siguiéndote en tus redes sociales, en las exposiciones que llevas a cabo en diferentes lugares. En lo personal, ya habíamos platicado en un grupo en el cual administro en Facebook. Vamos a estar pasando tus cuadros durante un mes, toda tu obra, porque queremos que los subcalifornianos que todavía aún no la conocen, la conozcan y la disfruten, ¿verdad? Y conozcan más el trabajo de Gibrana Nemer Naveda. Así es, a sus órdenes aquí, lo que gusten, cualquier duda, aquí estoy. Gracias. ¿En Cabo San Lucas o en San José del Cabo? En San José del Cabo, aquí me tienen. Gracias, y pues vamos a ir pronto. En cuanto tengas alguna exposición, en las oportunidades que haya, vamos a estar allá platicando, conviviendo, y pues in situ que nos platiques todas estas emociones que plasmaste en tus cuadros. Claro que sí, aquí estaré. Muchas gracias. Gracias a ti, y pues que estés muy bien. Gracias, amigos, por habernos escuchado en esta charla entre amigos. Y bueno, pues los esperamos en un próximo capítulo también. Espero la hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias, hasta luego. Gracias, Altiel.